RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y hay que decir, y usted va a estar de acuerdo conmigo, señor, señora, amigo, amiga, en que al peruano le gusta comer. Pues. Nos gusta comer rico, nos gusta comer sabroso, ¿no? Y el sabor de la comida muchas veces pasa por echarle sal, ¿no? A la comida, echarle no bastante, pero su nivel de sal. A veces tenemos la sal en la mesa, uy, le falta un poquito, le echo un poquito de sal ahí, unas pizcas más de sal a la comida en el plato, ¿no? A pesar de que se ha cocinado con bajo en sal, tenemos nuestra sal en la mesa, le echamos un poquito más para darle un poco de sabor, pero nos hemos puesto a pensar si realmente esa sal extra que estamos comiendo, o que ya estamos acostumbrados, ¿no? Desde pequeños a comer en nuestras comidas, nos podría estar haciendo daño. ¿Cuáles son los peligros para la salud de el alto consumo de sal en los alimentos, ¿no? Para hablar de este importantísimo tema y cómo nos afecta, ¿no? En la salud, ya tenemos aquí en cabina a Geraldine Maurer, nutricionista. Bienvenida, Geraldine. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, desde pequeños estamos acostumbrados a comer sal, ¿no? En las comidas. Esto es algo ya constante desde hace mucho tiempo. Más allá de que sea mucho o poco, es una constante. ¿De qué manera la sal le hace daño a nuestro organismo? Sí, eso es muy cierto y sobre todo ahora que se utilizan muchos productos envasados, porque si los categorizamos, el 70% de estos productos sí son altos en sal, ¿no? Sí, desde niños empezamos a añadir mucho sodio y brindar estos productos envasados. Por ejemplo, si doy un paquete de galletas, aunque no parezca, es un producto con alto contenido de sodio y el paladar se va adaptando a estos tenores muy elevados de sal. Lo mismo sucede con el azúcar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo preparo una comida en casa, digamos, normal de sal, que no sea muy elevada, a muchas personas le va a parecer baja en sal. Y eso va a empezar porque estamos acostumbrados. Claro. El paladar se adapta. Y sí genera daños al organismo, como por ejemplo, uno puede tener, retención de líquidos. Y esta retención de líquidos, esta hinchazón, puede generar en muchas personas hipertensión. Por ejemplo, dentro de los trastornos cardiovasculares, siempre se recomienda consumir una comida baja en sal. Y esto equivale más o menos a una cucharadita de sal durante todo el día. Wow. ¿No? Entonces, esa es la recomendación saludable y uno tiene que adaptarse un poco a eso. Muchos de los que nos están escuchando en este instante han escuchado eso de una cucharadita de sal al día y ya nos sabe a poco, ¿no? A poquísimo. A poquísimo. Pero realmente pasarnos de eso puede provocar, incluso ser factores de riesgo para muchas enfermedades, doctora. Claro, enfermedad cardiovascular, retención de líquidos. Una persona, por ejemplo, que come un día mucha sal, al día siguiente va a tener 1 o 2 kilos de exceso. Y dice, ¿pero por qué? ¿Cómo puedo haber subido tanto de peso? Y es por el agua que tiene retenido. Se siente, cuando nos sentimos hinchados, ¿no? Quien nos escucha seguramente dice, un día me levanté y ya me siento hinchado, no sé qué me pasa. Eso es exceso de sal. Claro, y uno se pesa y en realidad sí pesa más de 1 kilo que el día anterior y tiene que esperar un par de días como para reducir esa agua en exceso que tiene en el organismo, que va dañando nuestro sistema cardiovascular y nuestras venas. Las venas y arterias, a pesar de que uno no tenga hipertensión, pueden ir dañándose con el tiempo. Como tú dices, no es una condición que uno genera de un día para otro, sino son años de consumir comidas altas en sal, y esto va dañando las paredes arteriales y luego va empezando a generar todos los problemas cardiovasculares. Es como un ataque silencioso, porque no se trata de que quienes nos escuchan, por ejemplo, en todo el Perú, no es que el último año hemos comido mucha sal de repente, no es que en los últimos 2 años hemos comido comida con mucha sal, sino es que desde niños estamos acostumbrados a un nivel de sal y estamos hablando solamente de la comida tal vez preparada en casa o de repente comemos en la calle y ahí es peor porque entramos a la grasa, entramos un poco a la alto en sal, sino también en los productos que están como los famosos octógonos, ¿no? Alto en sodio, alto en esto. Ahora, doctora, se dice mucho de que cuando queremos bajar el azúcar, ¿no es cierto? Es como quitarse una adicción, ¿no? ¿Sucede algo similar con el tema de la sal? Es decir, al quitarnos la sal debería ser algo súper abrupto, deberíamos evitarla de un momento a otro, o existe esto de irla bajando poco a poco. Sí, yo recomiendo
ir reduciéndola poco a poco, salvo que uno tenga ya un problema declarado de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, ¿no? O enfermedad renal, porque en la enfermedad renal también en casi todos los casos digamos, se prescribe una dieta baja en sodio. En esos casos, de todas maneras, hay que bajarla de forma drástica. Pero en los demás casos, si uno ya siente que está comiendo mucha cantidad de sal, siente que está consumiendo muchos productos envasados y le echa más sal a la comida, por ejemplo, en un restaurante, que también en los restaurantes la comida es un poquito más elevada en sal que en la casa, si además uno le va echando, entonces tiene que cuestionarse que está dañando su salud y que progresivamente puede ir reduciéndola, porque es una cuestión de paladar. Pasan un par de semanas y uno ya se adapta y siente la comida muy agradable, baja en sal. Y luego se dice, ¿cómo he podido comer tan salado antes, no? Claro. Si ahora ya todo... Y la cosa es, por ejemplo, cogerle el gusto al sabor natural de los alimentos, ¿no? No, sin tener que echarle un exceso de sal, como sucede también con el azúcar, por ejemplo. Ahora, también estamos acostumbrados, siempre se hace paralelo entre el azúcar y la sal. El azúcar queremos reemplazarlo, ¿no? Con stevia, ¿no? Con ciertos reemplazantes que creemos que son más sanos, ¿no? En el caso de la sal, también hay productos, tengo entendido, no vamos a decir marcas evidentemente, pero hay productos que se promocionan como más naturales, como que no es la sal común, sino que es un poco más natural. ¿Eso sirve como reemplazo? Buen punto, porque acá hay dos tipos de sales, o tres tipos. La normal, la que compramos en el supermercado, para todos. Luego hay las sales que hoy día aparentemente, entre comillas, parecen más saludables, como que la sal de maras o la sal rosada de no sé dónde. Pero es lo mismo, o sea, es exactamente igual consumir la sal de mesa que la sal que puede ser rosada o de otros lugares especiales, porque igual es 100% cloruro de sodio, ¿no? Pero sí hay unas sales de potasio, porque el potasio es como un antagonista del sodio. Y sí, no tiene un sabor igual, pero sí podría ser un reemplazo al que el paladar también tendría que irse adaptando en personas que desean un tenor un poquito más elevado, pero cambia un poco el sabor, pero es un buen reemplazo. ¿Por qué? Porque el potasio es un mineral que las personas con hipertensión, por ejemplo, deben preferir, que por ejemplo son frutas, verduras. La papa, por ejemplo, es uno de los alimentos que más potasio contiene y esto va a ayudar a que el organismo elimine más sodio a través de la orina, porque eso es lo que sucede, que nuestro organismo es como un retenedor de sodio. Entonces, si nosotros consumimos un montón, no vamos a poder eliminarlo naturalmente de forma saludable. Ahora, quiero dejarle con algunas preguntas, nos vamos a ir a la pausa un minuto, pero hay un tema que es vital, que es, ya, quiero dejar la sal. ¿Y ahora qué hago, no? Ahora, ¿cómo reemplazo eso? Tengo que acostumbrarme, cierto, al sabor natural de los alimentos, pero ¿qué recomendaciones podemos hacer para reducir el consumo de sal en nuestra vida diaria? Quiero dejarle esa pregunta, doctora, y nos vamos a ir a una pausa unos minutos. Les recuerdo los números porque también vamos a resolver dudas y consultas. 212-4100, 212-7165 y 0800 13 14 00. Esto es una línea gratuita a nivel nacional. Regresamos para seguir hablando de los peligros para la salud del alto consumo de la sal en los... Mañana estamos de regreso en Siempre en Casa hablando de lo peligroso que es el alto consumo de sal para nuestra salud, ¿no? Y la cantidad de sal que consumimos en los productos envasados, en los procesados y los que usamos para sazonar nuestra comida, ¿no? Es algo de lo que estamos acostumbrados, no es que comemos alta sal ahorita, este año, sino es que la comemos desde niños, ¿no? Y estamos conversando sobre ese importantísimo tema con Geraldine Maurer. Ella es nutricionista. Doctora, le había dejado una consulta antes de contestar a nuestro público, que es recomendaciones rapidísimas, por ejemplo, para bajar el consumo de sal en nuestra vida diaria. Claro. Bueno, por ejemplo, utilizar solamente, tratar de usar esta medida va a ser un poco difícil, ¿no? De una cucharadita o máximo 1,5 diaria, habría que ir dividiéndola y también, por ejemplo, se pueden añadir a los alimentos o a las preparaciones hierbas aromáticas que nos van a ayudar a darle mucho sabor a las comidas. Comino, por ejemplo, hierbas como orégano, como romero, ají también van a dar...
puede ser con o sin picante, dependiendo de cada persona, Claro. el sabor que vamos a ir brindándole más a estas preparaciones cotidianas que tenemos. Las sopas normalmente también llevan mucha sal, ¿no? A pesar de que uno le ha añadido sal a la sopa, al final a veces dicen, pucha, le Sí, falta sí. sal, ¿no? Y le Y echas le más echan más. adicionalmente. Hay que quitar ese Hay- excedente, ¿no? Ese excedente hay que Claro. quitar. Entonces, yo pienso que es un proceso progresivo para no rechazar de facto las Vamos de a comidas. poco, vamos de a poco. Y de a poco también escuchando a nuestros oyentes. Porque tenemos una llamada ya, doctora, para resolver una consulta. Alicia, desde La Victoria. Muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Muy buenos días, doctora. Mire, bueno, a mí me gusta la sal, pero no me gusta tomar agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En el día tomo muy poca agua, en la noche tomo 2 dedos de agua, o sea, por la altura de 2, 3 dedos, y me da ganas de ir al baño como si hubiera tomado 3 litros de agua. No sé si puede ser por la sal. Durante el día no tomo casi agua, pero sí me gustan las cosas bien saladas. No, pero ¿tomas 3 litros de agua? Perdón, no te entendí. 3 bien. dedos de No, agua, poquísima agua, Ah. Durante el poquísima día agua. tomo, por decir, será 2 vasitos y eso. Bueno, Llego a mi casa, tomo 3 dedos de agua ah, y en O la sea, casi noche orino como si hubiera tomado 3 litros de agua, pero o sea, lo que he tomado son 2 dedos o un poquito. Me Bueno. manda al baño como 5 veces. No Bueno. sé si será, pero me gusta. Gracias, Alicia. Doctora, ¿qué sí, le podemos decir a ver, Alicia, bueno, te estás haciendo mucho daño, ¿no? O sea, yo pienso que debes primero empezar a reducir un poquito la sal. A todos nos gusta la sal. O sea, una comida con un poquito más de sal siempre es muy agradable, pero el paladar se va adaptando. Entonces debes ir cambiando progresivamente, ir añadiendo menos sal a tu comida y también ir comiendo menos alimentos envasados, porque este quizá es el producto que más sal contiene, como las galletas de soda, las galletas en general. Hay que aprender a mirar un poco las etiquetas y medir, porque, por ejemplo, ya un octógono con alto en sodio significa que el producto tiene igual o menos de 400 miligramos de sodio. ¿Ya? Por ciento, en 100 gramos. Y en bebidas, 100 miligramos en 100 gramos de producto. Ese es, digamos, el límite máximo para, si ya tiene 101, ya tiene que ir con un octógono que diga alto en sodio. Entonces eso nos ayuda a identificar con facilidad, rápidamente. Que tome más agua y que vea las etiquetas, por favor. Por supuesto, claro, ¿no? como un remedio debes tomar agua. Tenemos una llamada más desde Arequipa. Desde Arequipa nos llama Julia. Julia, muy buenos días. Tu consulta. Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta para la doctora? Mi consulta es, mire usted, desde niño yo he comido bastante sal. Sí, yo he comido bastante sal. Inclusive yo el pan algo sopado con sal y me comía pura la sal. Y todos me decían que me iba a enfermar del corazón, de los riñones, del corazón. Y muchas cosas que venían de la sal. Pero yo ahora que he estado ya bastante mayor, ya de edad, que tengo mis hijos, todo me he ido a hacer sacar, porque yo le echo bastante sal a mis comidas. Y el doctor lo que me responde es, mira, acá chiquita me dice, tu corazón está mejor que el mío, tus riñones están mejor que el mío. Y así me dice, yo no tengo presión, la presión es perfecta, tú tienes mejor presión que la mía. Yo quiero saber si tanto dicen que la sal es dañina, ¿por qué a mí no me causa daño? Bien. Sí, señora, ¿qué tal? Porque no a todo el mundo no afecta negativamente, pero sí a la mayoría de personas. Hay personas que eliminan el sodio más eficientemente que otras, pero eso no significa que deba bajar un poquito la sal. Nuestro organismo no necesita tanta sal, pero nuestro paladar se adapta. Entonces, de todas maneras, le conviene ir reduciendo un poquito la sal, porque sí, no es en el 100% de las personas, pero sí en un gran grupo poblacional puede afectar al corazón y a los riñones. Claro, es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Exacto. O sea, a mí me puede no dañar, pero hay estudios, imagino, hay estudios, de hecho, que se han hecho, en los que a la mayoría de Muchísimo. personas les Exacto, afecta. esa es la ¿no? mayoría. Y acá estamos hablando, evidentemente, de la mayoría. Qué bueno que a usted no le afecte tanto la sal. Exacto. No lo sabemos tampoco, pero a sus hijos les podría afectar, por ejemplo. Sí, Diego, yo quería anotar y aprovechar esta llamada porque también, aparte de la enfermedad cardiovascular y renal, el exceso de sodio puede generar cáncer gástrico. Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, ¿por qué? Porque daña la mucosa intestinal, ¿no? Y con los años y con el tiempo, y si se combina con el Helicobacter pylori, por ejemplo, sí puede generar este cáncer gástrico que en nuestro país
es muy elevado, ¿no? Es uno de los cánceres que está en la primera Y es de los más en la primera mortales, lista. además, ¿no? O sea, Exacto. es muy fuerte. Tenemos una llamada más porque muchos están llamando para preguntar sobre ese tema, importantísimo, ¿ah? Porque es cierto que a muchos afecta. Alfredo desde Ica, ¿cuál es tu consulta? Muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto. Gracias a Radio Programas y a todos ustedes por estas consultas y atendernos brevemente. Sí. Le quería hacer una consulta a la doctora. Qué importante o qué bueno es utilizar esa sal que recomiendan, la sal rosada. Bueno, yo no soy de echarle mucha sal a las comidas, pero sí es mejor esa sal que la sal natural a veces. Me han recomendado esa sal. Bien, gracias Ya. Alfredo. Sí, gracias por la pregunta, Alfredo, porque acá hay dos partes tiene la pregunta. Una que es igual que cualquier otra sal, que la sal marina, la sal de mar, la sal rosada. Todas son iguales, son 100% cloruro de sodio. Quizá alguna pueda tener un poquito de mineral, ese color de repente le da una nada o algún caroteno, ¿no? Pero es ínfimo. Sin embargo, tiene un lado positivo y es que muchas de estas sales quizá no tienen añadido flúor, que a mí me parece que es un mineral que no deberían añadir a las sales porque puede ser a la larga, si se consume demasiado, un neurotóxico, ¿no? Pero sí, las sales normalmente llevan añadido yodo y flúor. Entonces, si tú compras estas sales, vas a evitar el consumo de flúor, que a mí me parece una medida nutricional adecuada, porque eso se hizo para evitar las caries dentales, pero en realidad debe ser tópica el flúor sobre el diente, más no el consumo. Doctora, y hay un tema muy importante que muchos padres que nos están escuchando a veces pues no reparamos, y es el tema de las loncheras escolares de nuestros niños. ¿Cuánto daño les estamos haciendo, por ejemplo, cuando por rapidez en la mañana les freímos un hot dog, por ejemplo, o les mandamos alguna galleta o algún jugo envasado, ¿no? Por la rapidez no podemos preparar algún alimento o poner ni siquiera una fruta, ¿no? Y les mandamos algún procesado, algo frito de repente para su lonchera escolar y evidentemente todos estos productos son altos en sal. ¿Estamos haciendo daño a nuestros hijos? Sí, Diego, porque primero tenemos que tratar de evitar al 100% al menos durante todos los días, el producto de alimentos envasados en las loncheras, porque son el grupo de productos con más cantidad de sodio. El hot dog, los jamones, por ejemplo, pueden llegar a tener entre 800 y dependiendo, ¿no? Entre 500 y 1000 miligramos de sodio Es un y montón. necesitamos en adultos consumir máximo 2.5 gramos al día. Wow. ¿No? Entonces ya en un poquito, en una lonchera, estamos enviando pues mucho más de la mitad de lo que tiene que consumir durante todo el día. Si sumamos la galleta, aquí hay otro nivel altísimo de sodio y ya vamos a hacer que los niños tengan quizá a la larga problemas ya renales o El yogur, por cardiovasculares de ejemplo. grande. El yogur, ya por el tema del dulce tal vez, ¿no? Pero también tampoco Claro. es saludable. Generalmente todo lo que está dirigido a niños es ultra azucarado, ¿no? Y por ejemplo, una galleta de soda tiene azúcar y sal, tiene las dos cosas y uno ni idea, ¿no? Entonces, Claro. productos dulces también tienen sodio. Por eso hay que mirar bien las etiquetas y buscar alimentos que no tengan los octógonos. Pero por demos ejemplo. alternativas, doctora, porque claro, ya estamos aprendiendo que les hace un montón de daño esas loncheras a nuestros hijos. Pero ¿qué les podemos enviar? ¿Qué alimentos bajos en sal podemos hacer los padres en la mañana rápido o prepararlos desde la noche anterior de repente para poder que nuestros hijos tengan una buena alimentación en el colegio, baja en sal, por supuesto? Claro, por ejemplo, sándwiches, ¿no? Podrían llevar panes, yo siempre recomiendo panes que de preferencia no sean blancos, sino integrales, ¿no? Que puedan tener pollo, algún huevo, por ejemplo, alguna carne que haya en casa, pero no tanto jamones o hot dogs, como dices, porque además que el hot dog es una preparación que nadie sabe qué cosa es, ¿no? Es un mix de ciertas claro. ingredientes que nadie sabe qué son y yo recomiendo siempre mejor evitar su consumo. Entonces, sí, carnes enteras, cocidas en casa. El huevo también me parece que es una buena alternativa. Maíz, canchita, con bajo contenido de sal y fruta. La fruta me parece que siempre debe ser la opción que debe haber en la lonchera. Un vasito con agua o un refresco bajo en azúcar y su fruta. O Esto pueden... que llaman trigo atómico, por ejemplo. No, porque es ultra azucarado, Ajá, ¿no? Yo ok. prefiero que lleven mejor canchita hecha en casa con bajo contenido de sal, ¿no? Como el Y popcorn, o sea, sándwiches. la canchita está de tipo el cine, pero con bajo en sal, algo así. Exacto. Porque uno mismo lo hace en sal, casa, entonces claro. puede medir la cantidad de sal que le incorpora. O también comida, ¿no? Llevar comida
que de repente se hizo la noche anterior, se refrigera y se le Claro. puede llevar a los niños la comida de casa. Mucho más sano que lo que usualmente enviamos a nuestros hijos por irnos rápido en la mañana, ¿no? Y no tomamos atención. Muchas gracias a la nutricionista doctora Geraldine Maurer por estar aquí con nosotros. Gracias Realmente, a ti, Diego. hemos aprendido ya acerca de cuánto daño nos hace la sal y también hemos tenido, por supuesto, recomendaciones a tener en cuenta. Muchas gracias, doctora. Diego, quería dejarle a los oyentes Sí, el rapidísimo. Instagram, que es baja de peso ya, _ Geraldine Maurer, que pueden encontrar en Instagram o Facebook, o Alerta Nutricional, también en Instagram o Facebook, donde siempre van a poder ver notas de nutrición. Perfecto. Muchas gracias, doctora.